Bendiciones, hermanos y hermanas, amigos y amigas que sintonizan una vez más esta programación de apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí con su pastor y doctor Nicanor González, representando el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y estamos saliendo hoy en este día, siendo que ayer era un día de fiesta y queríamos dejarle su espacio a toda la familia que estuvieran juntas participando en esta celebración. Pero seguimos hoy, mañana y pasado mañana, corrido con la enseñanza que es pertinente a lo que estamos enseñando acerca del autor del Evangelio, acerca del Salvador del mundo, acerca del Cristo Redentor, del Jesús Salvador, del Cristo ungido, hablando de el Señor en una forma de cristología, donde se presenta a Cristo en la teología, que es el discurso de Dios, y se presenta en la forma que lo enseña la Sagrada Escritura, para que estemos claros y no tengamos confusión, especialmente en esta época que hay tantas religiones, tantos movimientos, tantas sectas religiosas, tantas denominaciones, tanto concilio, tanto movimiento, tanto de todo. Este es un tiempo que los 8 billones, 200 millones de seres humanos están recibiendo y oyendo de todo lo que no se había oído anteriormente. Y que el apóstol Pablo en Timoteo lo profetizó, que el comezón de oír hará que se multipliquen los maestros, los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos pastores, los falsos misioneros, los falsos evangelistas, los falsos de todo. Y cuando digo falso, es personas que usarán la religión para lucrarse, para alcanzar dinero, para enriquecerse y para deshonrar a Jesús, el Hijo de Dios, que nació en un pesebre en Belén de Judea, criado en Nazaret, ciudades insignificantes dentro del país de Israel. Sin embargo, Dios determinó en su consejo anticipado de que todo esto iba a ocurrir así, identificándose con el 70% de los 8.2 billones de habitantes que hay en la tierra, que son pobres y que no tienen todos los recursos que tienen las personas que son pudientes, que han alcanzado gloria y riqueza aquí en esta tierra. Por eso es que ustedes están con un maestro delante de ustedes, de universidad, de seminario, que hemos enseñado a tantas personas a través de los años, muchos años, y que hoy en día nos sentamos delante de esta programación para seguir siendo maestros. Porque el maestro es el que discipula al creyente y al cristiano, para que ese hombre y esa mujer, después que esté discipulado, pueda entonces proclamar la verdad de Dios a todos los que no la conocen y no tienen a Dios en su noticia.
Y aquí estamos haciendo referencia, intervención con el programa judío y el programa árabe. Usted sabe que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y que Isaac era el que iba a heredar la promesa de la descendencia de Abraham, no Ismael. En un descuido de impaciencia, tanto Sara como Abraham se precipitaron a esperar en la promesa de Dios. Y entonces hubo un primer hijo, Ismael, que de ahí vienen todos los descendientes de árabe. Y los judíos que descienden de Isaac. ¿Por qué le menciono estas cosas? Porque estos dos pueblos, Ismael, que desciende de los árabes, y Isaac, que desciende de los judíos, estos dos pueblos son dos pueblos que han creado dos religiones de las tres que habitan en el mundo entero más grande del mundo. Porque Israel creó el judaísmo. Ismael, la descendencia de él, creó el Islam a través de Mahoma en el año 600 de nuestra época. Y lo interesante de estas dos religiones, judaísmo e islamismo, es que las dos religiones tuvieron problemas con Jesús hasta el día de hoy. Qué intrigante, interesante la situación. Porque tanto los descendientes de Ismael, los árabes, y los descendientes de Isaac, los judíos, siendo Cristo judío, era para que ellos dos aceptaran el mesianismo de Jesús y aceptaran toda la revelación de Génesis hasta Malaquía en esos 39 libros, estas dos religiones principales. Sin embargo, las dos tienen la misma situación de rechazo a Jesús como Hijo de Dios, como Dios encarnado en la tierra, como Dios que vino a visitar la tierra. Y para los judíos, él fue rechazado completamente. Por lo menos los hijos de Ismael, los árabes, lo ven como un profeta. Que habló bien, se portó bien. Pero no lo ven como Dios y menos como hijo de Dios. Y tanto los hijos de Ismael, los árabes, como los hijos de Isaac, los judíos, nos dicen a nosotros, siendo nosotros la tercera religión más grande del mundo, el cristianismo, que nosotros somos unos idólatras. Porque alabamos y adoramos a Jesús, que fue un hombre. Y la mente, especialmente de los judíos, ellos dicen, nosotros no adoramos ni alabamos a ningún hombre. Nosotros ya tenemos al rey. ¿Por qué vamos a adorar y alabar al hijo del rey cuando tenemos al rey? Eso es lo que dicen los judíos. Y dijo un maestro judío, un rabí, ¿por qué Jesús
cuando oró, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la confusión de los judíos. Y lo árabe, lo islámico, ponen a Jesús a nivel de Mahoma, que era otro profeta de acuerdo a ellos, pero ellos ven a Mahoma más grande que Jesús. Y es un problema. Y la crisis mayor es que eso está arraigado en los corazones del judaísmo y el islamismo hasta el día de hoy. Mientras los hijos de ellos van creciendo, ellos le van enseñando estas cosas. Los judíos, Cristo fue un impostor, un falso, un hijo ilegítimo de María. Y lo menos que ellos aceptan es que Dios vino y se engendró en María, que eso era imposible. Que era imposible que María tuviera un hijo sin intervención de un hombre. Y esa ha sido la crisis del pueblo judío hasta el día de hoy. Por eso, en mi tesis doctoral, que produce este libro, Movimiento y Concepto, desde una perspectiva divina inspiracional, y siempre le he dado énfasis al movimiento y al concepto. Ahora, déjame explicarle. Jesús, cuando vino a la tierra, no tenía que probar que era Dios encarnado en la tierra. Los judíos solo tenían que comprobar que Jesús era Dios encarnado en cuerpo humano. Jesús no tenía que probar, pero los judíos y los árabes tenían que comprobar que Jesús era Dios encarnado en cuerpo humano. Jesús no tenía que probar con evidencia de nada que Él era Dios encarnado en la tierra. Él no tenía. Y eso yo lo escribí aquí como punto de referencia. Porque toda la Sagrada Escritura apuntan hacia esa persona llamada Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido. Y todo lo que Cristo hizo en esos 3 años y medio en todo el pueblo de Israel representaba toda la profecía desde Génesis 3:15 hasta Malaquías. Y que simplemente los intérpretes de la ley, los maestros, los sacerdotes, los escribas, lo que tenían que buscar las escrituras. Porque cuando los magos vinieron del otro lado del mundo para adorar a Jesús después de un año, ellos fueron donde Herodes, el rey de Israel, y le dijeron que ahí había nacido un Salvador, un Cristo, un rey. Y Herodes mandó a todos los sacerdotes, escribas, intérpretes, maestros, a escudriñar las escrituras. Y es bien interesante que él lo mandó a escudriñar las escrituras acerca del Mesías que iban a hacer. Y ellos dijeron que sí. Le dijeron a Herodes que era un hombre malo, celoso, envidioso, narcisista, olvídese. Le dijeron que iban a ser un rey allá en Israel, un salvador. Se lo dijeron.
Y en ese momento los judíos buscaron las escrituras y descubrieron que eso estaba ahí profetizado. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a ustedes? Los judíos establecieron su modo viviendo para vivir una vida cómoda, con las leyes y los mandamientos y los decretos y los preceptos y los estatutos. Y aparte de los 10 mandamientos de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, le añadieron 613 mandamientos más. Y por eso es que usted tiene que leer Mateo 23 para que usted vea cómo Cristo lo condena a todo ello, a todo ese mundo religioso. ¿Ve? Pero toda la escritura gira alrededor de la persona de Jesús. Y que Cristo en esos 3 años y medio cumplió con todo lo que estaba profetizado de él. Entonces no tenía que comprobar, porque él hablaba y accionaba. Él accionaba y él hablaba. Entonces los judíos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes, lo que tenían era que buscar las escrituras, como hicieron cuando Herodes en el capítulo 2 le dijo a ellos que buscaran a ver si era verdad lo que decían los 3 magos, reyes magos, que vinieron a reconocer al Mesías, al Salvador, al Rey que había nacido en Israel. Y ellos le dieron a Herodes que sí, que eso era verdad. Y por eso fue que Herodes le dijo a ellos, vayan, encuéntrenlo, que cuando lo encuentren, vengan aquí que yo voy a adorarlo y me voy a... Un hombre narcisista que va a adorar ni va a alabar. Y la estrella desvió a los 3 reyes magos y se fueron por otro sitio. Y cuando no regresaron, Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo en esa región, con los soldados romanos. Entonces, cuando digo que Cristo no tenía que probar, porque Cristo no dio testimonio de él. Jesús decía que otro tenía que dar testimonio de él. Entonces, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, en el capítulo 3 de Mateo, versos 16 y 17, y que cuando Cristo salió del río, el Espíritu Santo vino como una paloma y se asentó en su cabeza. Se abrieron los cielos y se oyó la voz en el verso 17 de Mateo 3. Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Y ahí había multitudes de maestros, de sacerdotes, porque desde que Cristo comenzó su ministerio, con milagros, portentos y maravillas, especialmente la boda de Canaán, que hizo el primer milagro de convertir el agua en vino, y ahí en adelante se regó la fama de un Salvador milagroso. Por esa voz confirmó que este era mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, me deleito en él. Yo le he enseñado a ustedes que Israel no conoció, ni entendió, ni comprendió la forma, los métodos y el sistema de Dios en su revelación, no solamente al pueblo judío, al ser humano. Porque tanto los judíos como los árabes y los demás de otras naciones están en un estado de confusión todo el tiempo de la persona de Jesús. Y yo le he enseñado a ustedes que la revelación de Dios ha sido lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Y que esta actitud de Dios de revelarse a sí mismo lentamente, gradualmente, progresivamente y evolutivamente, esa es la forma de Dios mostrar delicadeza, consideración, respeto,
conocimiento, entendimiento, comprensión, bondad, benignidad, paciencia, amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Que el mundo judío no conoció bien, que el mundo árabe hasta el día de hoy no han conocido bien, eso no es problema de Dios. Y que estos dos pueblos principales que tenían que enseñarle al mundo el monoteísmo, que solamente había un solo Dios. Estos judíos malinterpretaron esa expresión de Dios, que Dios era uno, que su nombre es Yahweh, Elohim, Adonai, Baruch, Jehová. Los judíos no entendieron eso, no lo comprendieron, ni aún lo conocieron, que es la parte más simple y básica en el asunto de conocimiento, conocer por lo menos. Y desde Deuteronomio 6, Deuteronomio 20, Deuteronomio 5, Éxodo 20, se habla de que Jehová es uno. Y es verdad. Dios es un solo Dios. No hay tres dioses. Es un solo Dios. Manifestado en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es Dios. Está Dios que determina salvar al género humano y decide ser un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo para Él venir a la tierra y salvarnos a nosotros. Jamás los judíos y los árabes han entendido esa dinámica de Dios. Jamás ellos han entendido la forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva de la revelación de Dios. Ellos hasta el día de hoy no han entendido eso. Y que cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, usted va a ver una revelación diferente con cada hombre y mujer que Dios llamó. Especialmente con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con Josué, con Samuel, con Elías, con Eliseo, con David. Cada uno de ellos recibieron una revelación de Dios más superlativa. Y esa es la parte que aún la iglesia no ha podido conocer hasta el día de hoy también. Porque no se está escudriñando, estudiando, leyendo las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Y que todo el mundo quiere llegar allá arriba, lo más rápido posible. Todo el mundo quiere llegar al pico, quiere llegar al monte Erebe, allá arriba. El monte Everest, que está en la China, tiene 29,000 pies de altura y ya ha sido escalado por muchas personas. Lo más reciente que sucedió en estos días fue un hombre y una mujer que fueron arriba y bajaron esquiándolo. La mujer no pudo llegar, una avalancha de nieve la mató. El hombre llegó y estaba en YouTube y en esos lugares testificando cómo fue esa odisea, él bajando ese monte tan empinado que está. Pero la mujer que fue, ella murió.
Entonces Israel, al no comprender, al no entender, al no conocer de la forma que Dios estuvo revelándose en cada época a cada persona, ellos tergiversaron la misión que Dios le había dado a ellos como pueblo. Y después los árabes se unen ya para el siglo V y VI con Mahoma y levantan una religión que es Islam, donde establecen a Mahoma como el profeta y a Dios como Dios. Porque Alá es Dios también en árabe. Pero es que Alá que ellos están presentando tiene un problema con el Dios de la Biblia. Y al ellos rechazar a Jesús, le ha creado un problema a 1.7 billones del mundo islámico en todo el mundo. Ellos han crecido mucho. Los judíos, la religión más pequeña que hay en el mundo, quizás 50, 60 millones de judíos ortodoxos que hay en el mundo. Entonces la religiosidad tanto de los hijos de Ismael, que son los árabes, como los hijos de Isaac, que son los judíos, sus leyes, sus rituales, sus ceremonias, su liturgia, sus tradiciones, sus costumbres y aún su cultura, lo desviaron de la misión que Dios le había dado a ellos de alcanzar al mundo, presentándole un solo Dios. Ellos se quedaron con su solo Dios en el Antiguo Testamento y no quisieron compartirlo con nadie. Y hasta el día de hoy, el judío ortodoxo recto, porque ortodoxia significa línea recta, ellos no han querido proselitar ni evangelizar a nadie. Ellos hacen todo su culto en su sinagoga y si usted entra, usted oye, pero usted está ahí. Ellos están para ellos y su familia y celebrar todas las fiestas religiosas que ellos tienen. Pero Cristo no está incluido. Y aunque nosotros celebramos Navidad, que representa a Cristo en la tierra, ellos tienen otra Navidad. Para ellos el año nuevo es abril, es otro mes. Ellos no siguen el año 2025. Ellos están en el año 5.788 años, 86 años. Ellos cuentan los años de ellos, de la salida de Abraham, de Ur de los Caldeos, otros dicen de la salida de Moisés, de Egipto. La cosa es que ellos no siguen nada que tiene que ver con los gentiles. El calendario gentil vino de un egipcio, que cuando se establecieron los meses, establecieron que un mes tenía 26 meses. Ese fue lo primero que se registró en la historia. Después lo bajaron a 13 hasta que llegó a 12 meses para establecer un año. Así que Cristo no decía que Él era Dios. La gente decía que Él era el Hijo de Dios. Pedro dijo, cuando Cristo dice, ¿quién soy yo? Y los discípulos fueron sinceros con eso. Algunos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. Y Cristo le dijo, ¿pero qué dicen ustedes? Y Pedro levantó la mano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. En Isaías nos habla que Dios dijo que Él mismo iba a venir a visitarnos en el capítulo 52 de Isaías. Que Él iba a venir en persona a visitarnos. En Proverbios habla del Hijo de Dios. En el Salmo 2 habla del Hijo de Dios.
En Génesis 49:10 se habla de Ciro, el que vendrá a regir las naciones. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo los judíos viene el Hijo de Dios a la tierra y dicen que no, que ese no? Porque la mentalidad de los judíos era que ellos esperaban un Mesías que lo liberara de la opresión de todas las naciones y que lo pusiera a ellos en alto, como cabeza. Pero de acuerdo al decálogo de Deuteronomio 28, del 1 al 14, esos 14 versículos se establece, léalo, Deuteronomio 28, del 1 al 14, todas las bendiciones, y después dice que ellos iban a ser cabeza y no cola. Sí, entonces le establecen la condición, si obedecen, si se someten, si esto y esto y esto y esto y esto y esto. Después el verso 15 hasta el 68 dice todas las consecuencias si ellos desobedecían. Pues ellos, al desobedecer, comenzaron a cumplirse todo lo que dice el verso 15 hasta el 68, ese capítulo tan largo. Deuteronomio 28. Bien. Entonces, Israel siempre estaba en la defensiva, siempre defendiéndose de los enemigos, porque era el único pueblo que supuestamente le servía a un solo Dios, porque todos los demás pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y por eso es que la mentalidad del pueblo judío es, ¿para qué servirle al Hijo de Dios si tenemos a Dios? Que es el más grande, el más poderoso, el creador del universo, el infinito, el todo. Así que dicen los judíos. Jamás conocieron la intención de Dios de venir a ser parte de su creación y ser Él uno de nosotros. Como dice Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Dios y el mundo no le conoció. Y después dice a lo suyo, el verso 11, a lo suyo, en singular, a lo suyo vino, y después en plural, y los suyos no les recibieron, ahí no incluyen a todos nosotros. Bien. Pero a los que los recibieron, le llamó hijo de Dios. Ahí estamos nosotros. Así que Cristo no tenía que hacerse Dios, ni probar que Él era Dios, sino que todo lo que estaba alrededor de Él era el que tenía que comprobar que ese era Dios visitándonos a nosotros. Porque es un sacrilegio y es una idolatría decir que un hombre se hizo Dios. No. Dios se hizo hombre. God became a man. No fue un hombre que se hizo Dios. Fue Dios que se hizo hombre. ¿Se ve el orden? Y como Dios se hizo hombre, cuando Filipenses nos habla de la kenosis, esa es la palabra en griego, kenosis, la kenosis, la encarnación, la kenosis. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que sobre todo nombre, para que más luego toda lengua confiese y toda rodilla se doble que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Usted sabe lo maravilloso, lo esplendoroso, lo majestuoso, lo lindo, lo hermoso, lo glorioso de saber que Dios vino a ser parte de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos la obra maestra de Dios. Y Dios quiso estar con su obra maestra aquí en la tierra. Los ángeles estuvieron con Dios allá arriba todo el tiempo, los que guardaron su dignidad. Los que no guardaron su dignidad, como dice Judas 1:6, fueron lanzados a prisiones de eterna oscuridad. Pero hasta el día de hoy, todos esos ángeles, toda esa jerarquía angelical que está en los cielos, que guardaron su dignidad, siempre están delante de Dios. Que lo vean es otra cosa. Hay una situación de jerarquía allí en los cielos. Los querubines, los serafines ven a Dios todo el tiempo, porque ellos están delante del trono de Dios, como era Lucifer. Y los demás ángeles están de mensajeros, viajando y mirando el universo y la tierra y todo, porque nosotros no sabemos si hay otra gente en otros lugares, no sabemos eso, solamente sabemos que estamos nosotros aquí. Y en Colosenses habla, dice que Cristo reconcilió todo lo que estaba en la tierra y reconcilió todo lo que estaba en los cielos. Es un verso que me tiene a mí pensando. ¿Qué reconcilió Cristo en los cielos? Esos son misterios. Y yo me conformo con lo que dice Deuteronomio 29:29, los revelados para los hombres y los hijos de los hombres, los misterios y los secretos le pertenecen a Dios. No entre a tratar de conocer el secreto, el misterio de Dios, que lo voy a ver en un manicomio a usted. Confórmese con lo que ya tenemos revelado aquí y que el Espíritu Santo continuamente nos va a iluminar para traer luz a lo que está revelado. En Mateo 15, el verso 14 dice, dejadlos. Son ciegos, guía de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y aquí estaba hablando Cristo de la parábola, cuando le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y llamando así a la multitud, le dijo, y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hablando de la falsedad de los hijos de Isaac, de los judíos, con su judaísmo, que enseñaron equivocadamente todo el consejo de Dios a la humanidad, especialmente entre ellos. Hoy en día vemos gente cristiana en Jerusalén predicando y los niños dándole patada a la gente cada vez que mencionan a Yeshua, Jesus, Jesús. Los niños dándole patada a los predicadores, a las mujeres que están predicando en ese amor, van a Jerusalén, y los niños tirándole cartera y piedra. Es una cosa increíble. No quieren oír ese nombre de Jesús. Y es que Satanás le ha entenebrecido el entendimiento a este pueblo, que es el pueblo escogido de Dios.
Y los árabes no se quedan atrás, porque en el capítulo 24 y 25, Dios le prometió a Gal y a su hijo que iban a ser príncipes y reyes, que iban a salir naciones de Ismael. Y vemos el mundo árabe, 1.700 millones de seguidores hay en la religión de Islam. Mire, en este momento, si usted va a Israel, hay más de 200 millones de árabes alrededor de apenas 2 o 3 millones de judíos que hay en el centro de la tierra que se llama Israel. Y esos árabes odian a los judíos hasta no poder. Y vienen de un mismo padre de Abraham. Y los árabes no quisieron aceptar a Jesús por política. Que los árabes y los judíos hasta el día de hoy, mire, peleando por esa tierra. Como si no hubiera otro lugar donde ellos están. Yo sé que lo que hay es un 30% de tierra que habitan 8.2 billones de habitantes. Y el 70% es agua y mares, 7 mares por donde quiera. Pero es bien interesante que los árabes desde el año 100 hasta el 1948 gobernaron todo Israel, especialmente la ciudad de Jerusalén, hasta que las Naciones Unidas declararon que Israel era el estado del pueblo judío. Y desde aquel entonces, en 1948, todos los judíos comenzaron a moverse de Austria, de Alemania, de Rusia, y hubo una gran diáspora del pueblo judío a su pueblo de Israel. Por eso le llamaron sionistas. Y todo eso comenzó en el 1895 con Theodore Herzl. Theodore Herzl era un periodista que fue el que estableció ese nombre de sionista, de que Israel tenía un pueblo, tenía una nación, pero los judíos estaban muy cómodos en Alemania. Ellos tenían la bolsa de valores, tenían la música, tenían la ciencia, tenían todo igualmente en Rusia. Hasta que en 1934 Hitler se levantó, Adolfo Hitler, y comenzó a matar 6 millones de ellos. Entonces, todo lo que Theodore Herzl había hablado de que Israel tenía un pueblo, que ese pueblo tenía una tierra que era la tierra de Israel, comenzó a tomar carne. Y ellos comenzaron a ver toda esa matanza que hubo del 34 en Alemania. Y Hitler lo persiguió a ellos. Cuando Hitler invade a Polonia para el 1939, se armó la Segunda Guerra Mundial. Y los judíos estaban metidos en esas situaciones. En diciembre 7 de 1941-42, los japoneses invaden a Pearl Harbor en Hawái y matan 1.600 soldados americanos, y los americanos entran a la Segunda Guerra Mundial y destruyeron casi todo el pueblo japonés, especialmente en el 1945, agosto 6, cuando Harry Truman, el presidente de ese tiempo de los Estados Unidos, le tiró la bomba atómica que medía 16 pies con 13.400 toneladas de dinamita. Hasta el día de hoy, de 1945, agosto 6, ahí no ha nacido hierba. Y entre esa bomba del 6 de agosto y el 9 de agosto, porque se tiró una segunda bomba en Nagasaki, casi se murieron casi 300.000 personas en menos de segundos. Y toda esa criminalidad, esas dos guerras que dio casi 75 millones de gente muerta,
Los judíos entonces comenzaron a hacer un éxodo, una diáspora de toda Europa para Israel. Y cuando las Naciones Unidas lo declaran a ellos como Estado judío, eso no quiso decir que ellos entraron y esta es nuestra tierra. Ellos tuvieron que comenzar a sacar a los árabes que estaban ahí. Y del 48 hasta el 67 ellos estuvieron peleando con el pueblo árabe. Porque el pueblo árabe tenía Jerusalén. Y ya para el 1967 hicieron la última entrada y sacaron a los árabes y lo mandaron al desierto, así como Agar la mandaron al desierto en el capítulo 25 de Génesis, cuando Sara le dijo a Abraham que tenía que sacar a esa egipcia, a esa negra del medio de ellos. Y en el 1967 ahí es que nace el PLO, la Liberación Palestina. Y ahí pusieron a Yasser Arafat como el líder de ellos. Y Yasser Arafat comenzó a tratar con el presidente de Egipto, con el primer ministro de Israel. En aquel entonces Clinton era el presidente y lo trajeron aquí, al campo David, para hacer negociaciones. Y por el presidente de Egipto venir a hacer negociaciones con los judíos, lo mataron en una parada, lo mataron, Anwar Sadat, lo mataron. Porque ese pueblo del Medio Oriente es un odio que se tiene en cada uno de ellos. Y el mundo tiene que entender que los judíos no podían predicar a Cristo porque ellos han estado peleando con todo el mundo. Dios tuvo que levantar la iglesia. Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Y ahí es donde la iglesia tiene que entender. El mundo oirá mejor el mensaje de Jesucristo en boca de nosotros que en boca de los judíos y de los árabes. Ahora usted dice, no wonder. ¿Por qué no han aceptado a Cristo como su Mesías, como su Dios, como su encarnado, como Dios visitando la tierra? Porque ellos no pueden predicar a Cristo, al menos que no se conviertan a Cristo. Ellos son pueblo revolucionario. Que la religión islámica es una religión militar. Ellos van a la pelea, ellos pelean. Por eso es que la teología de liberación de Gustavo allá en Perú fue rechazada porque la teología de liberación Gustavo Gutiérrez, él estableció para los 60 la teología de liberación, porque él decía que los cristianos tenían que tomar el arma y pelear a favor de los pobres. Y aquí en los Estados Unidos estaba Jen Cohn en el seminario de Union, escribiendo casi la misma teología para los 60 también, de liberación. En esa teología el centro son los pobres y que todos nosotros tenemos que pelear a favor del pobre. Cuando a Cristo le derramaron María el perfume de 400 denarios, que eran 400 días de trabajo, estaban los discípulos criticando que eso tenía que venderse a los pobres, porque lo echaron en los pies de Jesús. Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Así dijo Jesús. No, a mí no. Yo me voy. Bien. Así que Cristo apreció ese derrame de perfume tan caro, porque lo están preparando para su cobertura de su muerte. Esos son otros temas. Esos son mi mente que comienza, usted le da a mi computador y mi mente comienza a decir la historia de todos los lugares, porque soy un historiador. La cosa es que Yasser Arafat, estando en el desierto, comenzó a negociar para establecer un Estado palestino, que hasta el día de hoy no se ha logrado.
Y él tomó un avión para ir a Francia y le dieron un venenito y lo mataron. Bien. Que no va a haber paz hasta que no venga el príncipe de la paz, que es Jesucristo. Cristo vino como Mesías y vino a dar su vida por la humanidad. Ellos no entendieron eso tampoco. Los judíos no pueden aceptar que Dios vino y se hizo hombre y vino a presentarse y a morir por la humanidad. Ellos no aceptan eso tampoco. Eso es algo que ellos no entienden, no comprenden. Y es verdad, nosotros lo entendemos y lo comprendemos porque Isaías 53 nos habla. Fue molido por nuestros pecados. Por su llaga nosotros fuimos sanados. El verso 10, Isaías 53, que con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetando los padecimientos, pero le dio un nombre que sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, esa es otra parte de la revelación que estaba escondida. Los judíos conocieron lo básico de la revelación de Dios, pero no quisieron conocer la otra parte de la revelación de Dios. Ellos sabían que venía un Mesías. Y como ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano, porque en el año 63, Pompey, que quería ser rey, emperador, dictador de Roma, él fue y tomó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, antes de Cristo, y lo dejó en ruina. Y del año 63 antes de Cristo venir, Israel pagaba tributo y estaba sometido al Imperio Romano. Y ellos no podían hacer nada, ni usar su lenguaje hebreo, ni cambiar su shekel, su dinero. Entre ellos tenían que cambiarlo a la moneda liri romana. No podían hacer casi nada, estaban oprimidos. Entonces, ellos siempre estaban esperando a un Mesías que los liberara de esos imperios que estaban en contra de ellos. Y después que transcurre los 63 años, ya para el año 1 o 2, ahí viene Jesús, nace en Belén de Judea, se cría en Nazaret, y para los 30 años se declara como un predicador, como un sanador, como un Cristo ungido, como un Jesús, un Salvador. Y comienza la parte campesina del norte de Israel, que es la parte de Galilea. Ya en la última semana de su crucifixión, él va a Jerusalén. Lo más cerca que Cristo llegaba a Jerusalén era Betania, donde estaban Marta y María, donde él iba ahí, tenía refrigerio, y eso estaba a 1 milla de Jerusalén. Eso era lo más cerca que Jesús llegaba. Pero cuando vino el momento, en el capítulo 21, de él ser sacrificado, dice que se montó un pollino, dio la mesa a los discípulos y bajó en el pollino y entró al templo. Ahí comenzó el momento de la crucifixión, el momento del martirio, el momento del sacrificio, el momento del Cordero Pascual que determinó dar su vida por nosotros. ¿Y quién es que lo juzga y lo condena? Su propio pueblo. Como se dice en el Evangelio, que el profeta no tiene honra en su propio pueblo. Y todo el mundo cumple con eso. Aún las iglesias, los concilios, todos cumplen con esa cosa, que no le dan honra a su propia gente. Y mientras yo pensaba en esta reflexión con ustedes, pensaba en la iglesia. Porque así como los judíos se portaron con Cristo y los árabes, que son de un mismo padre, de una misma genealogía, porque los árabes y los judíos son hermanos, son hijos de Abraham. Y la contienda comenzó
en la tienda de Abraham cuando Ismael siempre estaba dando cocotazo y puñetada a Isaac cuando iba creciendo, porque Ismael era mayor. Y Sara tuvo que decirle a Abraham que tenía que sacar a Ismael y a Agar de ahí. Abraham no quiso, le preguntó a Dios y Dios le dijo, oye a tu esposa y olvídate. Agar fue historia. Y lo que se creó fue un resentimiento, una ira, un odio del mundo árabe. Hasta el día de hoy. Entonces ese litigio, esa crisis, ese odio, eso no, nadie lo va a sanar. Jesús es el único que va a sanar eso. Miren el día de hoy. En octubre 7 del año pasado, 2 años, Hezbollah y toda esa gente le matan 1.200 personas en una fiesta que tenían los judíos. Y los judíos decidieron bombardear a Gaza, donde estaban todos esos revolucionarios que están en contra del pueblo judío. Y de 1.200 personas que le mató Hezbollah y todas esas personas y toda esa gente que están en contra del pueblo judío, Israel le mató más de 67.000 personas. Dentro de ellos, un montón de palestinos que no tenían que ver con nada de eso. Y por eso es que el mundo está en contra de la injusticia que ha hecho Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que yo no voy a entrar en política con ustedes ni con nada. Pero que ese conflicto de los árabes y los judíos, eso no viene ahora. Nosotros lo estamos viendo por televisión, porque tenemos todas estas cosas modernas. Esa gente está peleando por 5.788 años. Antes no se veía en televisión, ahora se ve en TikTok, en Facebook, en Instagram, se ve en todos los lugares. Y como hoy en día hay un sentido de justicia, entonces nosotros no entendemos la profecía, no entendemos, porque no leemos, no conocemos la historia. Por lo menos conmigo usted va a conocer la historia verdadera de toda esta situación que ocurre en el mundo. Para eso me tienen a mí, y gracias a Dios por eso, que me ha preocupado para traer la verdad de Dios contextualizada con la historia de la realidad que estamos viviendo. Los judíos hasta el día de hoy están ciegos con Jesús. Los árabes hasta el día de hoy están ciegos con Jesús. Y un montón de religiones que se han levantado están ciegos con Jesús. Y esa mentalidad que yo voy a levantar una iglesia para que esa iglesia sea diferente a las demás iglesias, por favor. Y es una sola iglesia, con un solo Cristo, Redentor, Señor de la iglesia. Y Él es el fundador. Que haya menos, que haya más consagrado, menos consagrado, siempre va a haber un remanente en la iglesia del Señor. Siempre va a haber uno que dé la talla, que cumpla con lo que Dios quiere, con él, con ella. Siempre va a haber. Que usted y yo seamos esa persona que Dios pueda usar para su gloria y su honra. Mire, este libro, que lo tengo aquí en mi casa, tengo miles de estos libros, Movimiento y Concepto. En este libro está bien explicado todo lo que yo le he hablado a ustedes. Israel se quedó con el movimiento, siempre movimiento, señales, portentos, maravillas, pero no aprendieron el concepto, que Dios se manifiesta de una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva, y la revelación de Dios va creciendo de acuerdo al conocimiento que va recibiendo la persona a quien Dios se le está revelando. En aquel entonces ya todo está revelado, ya no se necesita más revelación. Ahora lo que hay es una misión que cumplir. Mateo 28, 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas, el evangelio de paz, de gozo,
de alegría, de felicidad, de contentamiento, así como dice Lucas. Lucas nos dice bien claro qué es lo que tenemos que predicar, porque cuando Cristo nació, esta fue la proclamación que yo lo tengo aquí antes de terminar. En el capítulo 2 de Lucas, vemos que cuando Cristo nace en Belén de Judea, los ángeles vinieron del cielo y dijeron estas palabras. El verso 9, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esos son unos pastores que estaban en la vigilia. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. El evangelio es nueva de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes de los ejércitos espirituales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es el evangelio. That is the gospel. 646 es mi número, 755-1290. 646-755-1290. Queremos publicar este libro en inglés. La teología pentecostal. Queremos publicar este libro en inglés, El juego de la vida. Pero para eso necesitamos finanzas. Y tenemos que enviar miles de dólares a Amazon para que ellos lo publiquen en inglés y en español. Y así ustedes lo puedan mandar a buscar, porque muchos no pueden venir a mi casa. Pero Amazon usted manda a buscar este libro. Este libro está en Amazon, usted lo puede mandar a buscar. Este libro grande está en Amazon. La interpretación del mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar. Porque cuando usted manda a buscar, ellos me mandan $1 o $2 si usted los compra. Pero eso es que tiene que venderse muchos miles de ellos para uno ganar algo. Pero este está en Amazon. Te pone Reverendo Dr. Nicanor González y usted lo manda a buscar. Seguiremos mañana, Dios mediante, hablando de esta temática con más información y más relevancia y más contextual a lo que estamos viviendo como iglesia. 646-755-1290. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.